Esto es Charlas de Domingo con Luz María Sierra. Hola a todos los que nos escuchan, estamos en Charlas de Domingo desde el periódico El Colombiano de Medellín y hoy tenemos un invitado con muchos temas y muchos temas sobre todo muy importantes, no solo para Medellín y para Antioquia, sino también para el país. Se trata de Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos. Uno diría presidente del Grupo Argos, aunque de pronto también es la cabeza hoy más visible del grupo empresarial antioqueño. En otras épocas han estado otros, tal vez a él no le gusta que yo diga eso así, en otras épocas han estado personajes como Nicanor Restrepo, que muchos recuerdan, pero yo creo que en esta etapa Jorge Mario Velázquez ha sido un líder importante de este empresariado. Me acompañan Olga Patricia Rendón, editora económica del Colombiano, y Ferney Arias, especialista en la materia, porque vamos a hablar de temas de mucho interés y que queremos que queden contados de la mejor manera. Buenos días, buenas tardes, doctor Jorge Mario Velázquez, ¿cómo está? Muy buenas tardes a ti, a Olga, a Ferney, a todos. Muy contento de tenerlos aquí, muy entusiasmado con este diálogo, hay muchos temas ciertamente para conversar. Feliz, contento, optimista. Qué bueno. Energizado, lleno de ganas. Qué bueno. Entonces, eso es muy bueno porque bienvenidos. De hecho le quería preguntar, yo les voy a quitar mucho la palabra a ellos y ellos van a ir metiendo la cucharada cuando puedan, pero es que quería preguntarle, ¿usted hace cuántos años está en el Grupo Argos? Porque entiendo que usted empezó como un practicante acá. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa llegada? ¿De qué llegó? Y su carrera, ¿esto es de hace cuánto? Uy. Le hice la pregunta que no se esperaba. Es que se devuelve uno como a la prehistoria, pero yo ingresé a la compañía de Cemento Argos el 19 de septiembre de 1983, o sea que la semana entrante cumplo 40 años. Mejor dicho, una celebración más. Extremadamente buenos, felices de mi vida, la verdad. Yo a alguien le decía, he tenido la fortuna de estar en una organización donde he podido compartir valores, principios, enseñanzas, aprendizajes, colegajes y un viaje de vida muy bonito. ¿Y usted entró en calidad de qué? ¿Cuál? Yo entré como practicante. Yo estudié ingeniería civil en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en ese momento escuela, hoy Universidad IA, y hubo una convocatoria a práctica en el último semestre de la universidad, año 1983. Nos presentamos 3 compañeros y yo resulté siendo elegido para ingresar a Argos en ese momento. De manera que empecé como practicante en una planta de concreto que existía sobre la avenida Regional. Muchos de ustedes están muy jóvenes, seguro no se acuerdan. No, claro. Ahí donde estaba en Colombia era la planta de molienda de cemento y había una torre roja que a propósito la construyó el doctor Adolfo Arango cuando trabajó pues como otro destacado líder del empresariado. Y entonces inicié ahí mi carrera profesional. Después tuve la oportunidad de ganarme una beca, de irme a estudiar a Inglaterra, de seguir siendo apoyado por la compañía y de ahí he deambulado por distintas posiciones de esta compañía y de este grupo. Usted es el típico representante de una empresa, del grupo empresarial antioqueño, que empieza desde abajo, que logra ascender porque van formando sus talentos hasta llegar a la dirigencia, ¿no? Pues sí, yo he sido un afortunado de haber podido tener la oportunidad de crecer en esta organización. De verdad lo digo, una organización que me ha permitido todo. Yo a alguien le decía, yo creo que no he faltado al trabajo un día en estos 40 años. Nunca. Ninguno, ni una gripa, ni una... 2 días de una hospitalización, bien, sí. 2 días de una hospitalización, de resto, no. Y le decía a alguien, yo... entonces además muy saludable usted. Afortunadamente tengo, digamos, esa historia que contar porque me apasiona lo que hago, me apasiona el poder compartir con un grupo de gente maravillosa, con un propósito de organización que va más allá de producir
negocios y dinero, que tiene una visión de impacto de la sociedad importante. Que eso tal vez no entiende mucho la gente a veces fuera de Medellín, ¿no? Y ahora cuando se ha hecho en ciertos sectores por unos intereses particulares, se le ha hecho un poco de mala fama al grupo empresarial antioqueño. Tal vez desde afuera no entienden lo que significa este modelo empresarial, que era de empresas públicas, pues porque son empresas que eran de la gente, por las acciones, la gente compraba las acciones, las regalaba en el cumpleaños, en la primera comunión, y terminaba siendo administrada por personas que no solamente buscaban la utilidad en dinero, sino el bienestar público, ¿no? Es un poco esa la filosofía, ¿o me equivoco en la filosofía? Yo creo que es muy acertada la descripción, Luzma. Yo creo que estas son compañías que uno pudiera decir es lo más parecido. Por ejemplo, cuando uno mira Grupo Argos, hoy para hablar de Grupo Argos, en su composición a un bien público administrado desde una óptica privada, profesionalmente, por administradores profesionales. Pero más allá de esa estructura, cuando uno mira el peso relativo que tienen los fondos de pensiones en estas compañías, por ejemplo, el Grupo Argos o el Cemento Argos, antes de las OPAs, en Sura o en Nutresa, son el accionista, digamos, más importante individual. Es decir, todo el que tenga todo el que tenga pensiones en los fondos privados de pensiones es dueño de Argos. 18 millones de colombianos. Sí. ¿Sí? En pensiones o en cesantías. Entonces esto es lo más parecido. Ahí, es decir, usted es empleado de 18 millones de colombianos. Yo soy empleado de 18 millones de colombianos. Y eso imprime varias obligaciones y responsabilidades simultáneamente. La primera, yo diría que esa visión que hoy se denomina capitalismo consciente, si se quiere, es una visión que muy temprano los accionistas y los líderes de esta organización empezaron a ejercer por convicción, en el entendido de que una organización empresarial no es realmente sostenible en el tiempo, si no se preocupa por poder aportar a mantener una sociedad más próspera, a tejer un grupo de proveedores, de clientes, de colaboradores, a ayudar a construir buen gobierno público para que nuestra sociedad sea una sociedad donde se pueda desempeñar no solamente esa organización, sino un ecosistema empresarial que a su vez se traduzca en una generación de prosperidad compartida. Yo creo que eso que hoy se conoce pues como capitalismo consciente es en el fondo una convicción de que el ejercicio empresarial tiene que hacerse en equilibrio entre la generación de rentabilidad y de crecimiento y de hacer negocios y que los negocios las sean dos buenos, cosas, exacto. Pero también de una responsabilidad por la sociedad. Esa es un poco, y usted no lo va a decir, pero lo digo yo antes de pasar ya al otro tema ya más actual, es un poco la preocupación alrededor de la salida, el fin de Nutresa como parte del grupo empresarial antioqueño, porque ya va a responder a los intereses particulares de una institución que probablemente, ojalá, la siga gobernando bien. No lo voy a poner en aprietos con ese tema en este momento, No. Más adelante le preguntamos, pero bueno, ya entrando en otra materia, el tema del gran negocio que acaba de hacer Argos en Estados Unidos. Hicieron una fusión con una empresa de Estados Unidos y resulta ser de una valoración supremamente importante para el grupo Argos. Cuéntenos un poco, o para Cementos Argos, cuéntenos un poco de esa negociación. Así es. Déjame, la pregunta me da pie, si me lo permiten unos minutos, como para devolverme la historia, porque yo creo que el negocio puntual es muy importante, es transformacional. Ahora les doy algunos elementos de por qué lo vemos como un hito, digamos, en la historia de estas organizaciones. Pero es parte de una ambición y de una visión que viene desde hace tiempos. Argos es fundado en el año 1934 en Medellín, por unos empresarios antioqueños que rápidamente se asociaron con otros, llevaron estas compañías a estar listadas en las bolsas. Eso viene desde hace muchísimos años. Y poco a poco empezaron... Es decir, cumple 90 años el año entrante Argos. 90 años. Poco a poco empiezan a expandirse regionalmente, a crear otras fábricas de cemento en Colombia, fundan Cementos del Caribe, unas se adquieren, otras se fundan, Cairo, Nare, Tolcemento, Colclin, que hay una inversión en Cementos Paz del Río, Cementos del Valle en los años 40. Y así se fueron
extendiendo regionalmente en Antioquia, pero eran compañías en Colombia, pero eran compañías nacionales enfocadas en Colombia. Viene una segunda época, y es una época tal vez la típica de la expansión internacional, por allá desde los años 80, donde empiezan a exportar sus excedentes, un poquito a Estados Unidos, un poquito al Caribe, un poquito a Venezuela, un poquito a Panamá. Viene una tercera parte que yo digo que es como otro hito que se da a mediados de los 2000, cuando se decide reemplazar ese modelo de exportación de cemento a alguien que se le vendía para que lo colocara en Estados Unidos en una obra, y simplemente nosotros lo vendíamos FOB en Colombia, como se dice, lo vendíamos a alguien que lo compraba aquí y lo llevaba y allá producía el valor final. Y dijimos, no, vamos a integrarnos en Estados Unidos. Compramos concreto, compramos fábricas de cemento en 9 estados, en un proceso que empieza en los años 2005, 6, 7 y se fue extendiendo a través de los años y que permitió construir una base de activos muy importante en Estados Unidos, tal vez una de las más importantes inversiones directas de empresa colombiana. Y yo creo que lo que pasó ahora, que ya lo voy a describir, es otro hito en la historia, porque es un cambio fundamental que complementa esta historia. Lo que hemos hecho, rompiendo algunos paradigmas, es pasar de ser un operador, sí, muy importante, muy grande, en 8 estados de Estados Unidos, a ser parte, a ser el accionista más importante de una compañía que opera ya no en 9 estados, sino en 30 estados de la Unión, que no solamente tiene 11 millones de toneladas de capacidad productiva de cemento, que tiene 5.500 millones de toneladas de agregados. Es decir, es más grande que Largos de aquí de Colombia. Es más grande que Largos de Colombia. Tiene asfalto, tiene concreto, va a tener una red logística de más de 1.300 vagones de ferrocarril, 12 puertos secos. Tal vez me equivoco si digo que puede ser la empresa colombiana más grande en Estados Unidos o en... Es que no se me ocurre otra, pues no se me ocurre. Es relevante. Mira, te doy algunas cifras de lo que es ese ente combinado que va a terminar allí. Cuando esto se materialice, se haga el cierre, esta es una empresa que va a tener una valoración de mercado o un enterprise value, un valor de alrededor de 9 billones de dólares. Esos son 37 billones de pesos colombianos, que es una empresa tal vez después de Ecopetrol, tal vez la más importante. Es una empresa que va a vender poco más de 4.000 millones de dólares y va a generar un EBITDA, que es el flujo de caja operativo, una medida del flujo de caja operativo cercano a los 1.000 millones de dólares cada año, que tiene posibilidad de capturar sinergias del orden de 100 millones de dólares de eficiencias operativas. Va a ser el 4º productor de cemento en Estados Unidos, uno de los más importantes de agregados. Entonces a nosotros nos permite 2 cosas muy importantes, 2 fundamentales. Una, un racional estratégico, y es que entramos en una compañía de escala nacional, una compañía que tiene no solo cemento y concreto, sino que tiene agregados, que es muy importante por muchas razones. Es un jugador muy importante de agregados y de asfalto. Es una compañía listada en la bolsa de Nueva York. Y para dar algunos datos, esa compañía transa al día, es decir, la negociación diaria de esa compañía son 21 millones de dólares, es lo que se mueve. ¿Saben cuánto es la de la Bolsa de Colombia total? ¿Cuánto? 15. Es decir, transa más en un día que toda la bolsa. Que la Bolsa de Colombia. Un detalle, Luz María, y es esta operación está concebida bajo qué figura, una alianza, una fusión, es una integración, es un acuerdo. Sí, jurídicamente es una combinación, se ha definido como una combinación de activos. Lo que sucede es que Argos tiene una serie de sociedades filiales en los Estados Unidos, Argos North America, y esa compañía que agrupa varios de estos activos más otras, se combinan en el interior de una compañía ya existente que se llama Summit Materials. Por lo tanto, la compañía resultante de la combinación de las dos, la compañía resultante queda inscrita en bolsa, sus acciones quedan inscritas en bolsa, y para
permitir el ingreso de Argos se hacen dos cosas. Una es, la compañía emite 55 millones de acciones aproximadamente de Summit Materials, acciones ordinarias, que valen a hoy aproximadamente 2.000 millones de dólares, y fuera de eso Argos recibe 1.200 millones de dólares en caja. Es decir, la valoración total de los aportes que hacemos son 3.200 millones de dólares. Déjenme, les doy como dos cositas, es que me emociono con este. Pero con tiene este las negocio. cifras todas apuntadas No, pues todas, en su es que nos cabeza, aquí no demoramos- está leyendo, no- solo nos las demor- tiene nos muy demor- claras en Nos su demoramos cabeza. un ratico haciendo esto, pero mira, ojo a lo siguiente. Cuando nosotros empezamos este proceso de inversión en Estados Unidos, cuando uno suma las inversiones que hicimos desde el año 2005 hasta el 2016, fueron 6,9 billones de pesos. Y si uno quita las desinversiones que se fueron haciendo, porque vendimos una planta allí, una aquí, unos activos en una parte y esa caja volvió a entrar, da que el valor total es 4.8 billones de pesos lo que se invirtió. 5, términos redondos, poquito menos. Los 3.200 son parecidos a 13 billones, es decir, la inversión que los accionistas de esta compañía hicieron desde el año 2005 hasta acá, prácticamente se multiplicó por 3. Y vamos a permanecer en una compañía listada en Estados Unidos para seguir creciendo. Es que alguien me decía, pero ustedes van a vender el activo. Y le dije, no, nosotros no vamos a vender el activo. Nosotros vamos a quedarnos siendo el accionista más importante de una compañía de escala nacional para poder seguir creciendo en ese país. Y ahí puede haber muchas discusiones de por qué, pero... Doctor, Ahorita le preguntamos de por qué. esta transacción pues sorprendió mucho precisamente por la valoración de los 3.200 millones de dólares que en este negocio cuesta el activo de Cementos Argos en Estados Unidos. ¿Por qué eso es el triple de más o menos de lo que vale Cementos Argos completo en la Bolsa de Valores de Colombia? Cementos o el grupo, creo que es el triple del grupo. ¿Qué Cementos? ¿De Cementos? ¿Por Sí, qué? que cemento y... ¿Por qué se llega a eso? O sea, ¿por qué no, en Colombia un activo tan importante vale tan poquita plata? Buenísima pregunta. Contesto en orden. Efectivamente, cuando uno calcula, y puedo darte los datos exactos, pero cuando uno calcula lo que se recibe en equity, dividido por el número de las acciones que tiene Cemento Argos emitidas, tanto ordinarias como preferenciales, que son 1.380 millones, eso da que ese negocio, lo que recibimos en equity, no en deuda, lo que recibimos en equity, en acciones más una parte en cash, equivale a algo parecido a 7.500 pesos por acción, 7.448 millones pesos por acción. Hoy la acción vale 4.000 pesos. Entonces es como que le dijeran a uno, mire, lo que está recibiendo allá vale 7.500. Le encimo todo el resto, a costo cero. Colombia, Panamá, Honduras, República Dominicana, las Antillas, todo lo demás no vale. Eso para dar una idea de qué tan importante para nosotros era este negocio, simplemente por el hecho de que es una materialización del valor real que hay debajo de estos activos, que además siempre lo dijimos. Que se había realmente, eso fue la razón por la cual el grupo Gilinski pudo entrar aparentemente tan fácil a comprar unas empresas que debían estar mejor valoradas en la bolsa y que no lo estaban, pero no entremos todavía a ese punto que quería, era preguntarle primero sobre los Estados Unidos, porque claro, al principio dijimos, esto es una empresa de 18 millones de colombianos que tienen sus acciones a través de los fondos de pensiones. ¿Qué significa para esos colombianos, para esos fondos de pensiones, el que Argos haga un negocio tan bueno en Estados Unidos? En la práctica, ¿eso qué puede significar? Primero, significa que el activo que tienen invertido es un activo que realmente tiene un valor muy importante. Volvemos a la discusión que acabamos de tener. Solamente la porción americana pues vale 7.500 pesos por acción. ¿Pero le va a dar más rendimientos o no? Solamente de valor. Pero le va a dar una serie de oportunidades
que no tendría de otra forma. Y es que por ese vehículo, un inversionista colombiano va a estar expuesto a una compañía de escala nacional, de un tamaño realmente relevante, integrada de materiales de construcción, cemento, agregados, ready mix, asfalto. En inglés lo llaman one stop shop, es decir, que un constructor puede en una sola negociación tener acceso como a ir esto, a una superficie a una comprar superficie, todo, en a 30 comprar todo en lo de la 30 construcción. En 30 estados de los Estados Unidos. Y exponerse a dos cosas. Uno, lo que significa tener una inversión de ese tamaño en una compañía listada en Estados Unidos para poder crecer. Y yo arranco por decir, la visión de mediano y largo plazo de Argos allá no es simplemente decir aquí generamos tanto valor, es seguir creciendo, es poder seguir acompañando a esta compañía cuando haga emisiones, cuando compite con otras. ¿Y por qué no soñar ¿Y por en qué grande? quieren crecer allá? Hay dos razones fundamentales, María. Mire, se la va a dar la respuesta desde la óptica de la bolsa, pero también de los fundamentales de Estados Unidos. Desde la óptica de la bolsa. Si uno hubiera comprado $100 en acciones de lo que se llama el S&P 500, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, hace 20 años, un poquito menos, 15 años, hoy tendría alrededor de 2.300. Si lo hubiera comprado, esos mismos $100, en acciones de las compañías más importantes de otros mercados, llamémoslo Europa, tendría la cuarta parte de eso. El mercado norteamericano ha crecido en términos reales durante los últimos 20 años siempre. Entonces la pregunta es, ¿seguirá creciendo? Entonces ahí me devuelvo a los fundamentales. En nuestra óptica sí. Tiene ciclos, tiene momentos, como tiene todo, como tiene Colombia, y que si las tasas suben, que si las tasas bajan, claramente. Esto es un negocio cíclico. Pero los fundamentales de Estados Unidos, y especialmente de los estados donde tiene presencia esta combinación, son enormemente importantes. Hay tres segmentos. La vivienda. La formación de hogares en estos estados son los mayores receptores de migración interna de Estados Unidos. Es decir, la gente está bajando a vivir a Texas, a Florida, a Carolina del Sur, más que en Nueva York, o en Boston, o en Maine. Igual de California a los estados de operación de 30 estados de esta compañía. Pero segundo, en Estados Unidos se está dando una inversión en reconstrucción de infraestructura de un tamaño que es realmente importante. Todo lo están renovando. Todo lo están renovando. Las autopistas que uno ve que son que están bien, tan desgestadoras, ¿cierto? Esas autopistas, el último gran ley de construcción de infraestructura de autopistas fue el año 1956 y requieren una repotenciación importante. Y los puertos y los aeropuertos. Entonces es la empresa que se necesita en el país que la necesitan. Yo creo que esa descripción es perfecta. Yo creo profundamente que en el mediano y largo plazo, y de hecho lo ha demostrado, la economía americana tiene unos fundamentales de crecimiento absolutamente robustos. Y yo creo que estar expuestos allá con un vehículo listado que puede emitir, que puede captar capital abundante, que puede tener opciones de seguir creciendo, es una oportunidad muy bonita para un colombiano de los 18 millones que estamos aquí. Uno podría decir que esta negociación que se logró para Cementos Argos es una etapa avanzada o madura de ese trabajo que se inició a principios de este siglo. Pero entendiendo que debajo del paraguas del Grupo Argos hay una empresa de energía como Celsia o una empresa de concesiones como Odinsa, aliada o con negocios con un gran jugador internacional. ¿Qué hay para esas dos filiales? Yo creo que la historia estratégica, Ferney, de cada uno de los tres negocios es particular. La cultura es particular, las líneas de crecimiento son particulares, comparten varias cosas que para mí son muy importantes. Cultura, valores, formas de hacer los negocios. Eso lo comparten. Así tenga una ruta de crecimiento en energía, otra en concesiones, otra en cemento, comparten una visión y la viven, y la vibran, y la profesan. Celsia es una compañía
que a mí pues lo que pasa es que me queda duro hablar pues también de las compañías, pero francamente líder en la le da pudor No, decir me da que son pudor, muy no, buenas. No, es que uno tiene que mirar la vida desde reconocer las fortalezas y apalancarse en ellas, pero también de ser consciente que cuando el éxito llega a una organización empresarial ese es el peor de los enemigos, para los líderes y para las organizaciones. Entonces hay que ser prudente de que hay muchos retos. Pero Celsia es una empresa que hace 8 años vimos cuál era el camino de la transformación energética y en ese momento se tomó como decisión estratégica, y no estábamos hablando de eso en Colombia y ahí se tomó la decisión de transformar un portafolio en un portafolio absolutamente de energías renovables, con una propuesta de mirar no un utility tradicional, sino una compañía de servicio al cliente. Pero vimos que Celsia se fue para Perú, ¿no? Ese episodio, pues para los oyentes que tal vez no recuerdan, recientemente Celsia iba a tener una inversión en La Guajira, precisamente de energías renovables, y decidió pasar mejor esa inversión para Perú. Pero tal vez no es pasarla mejor, es pasarla en adición a. De todas formas se va a hacer lo de La Guajira. Si se dan las condiciones adecuadas de trámites, de permiso y de estabilidad, claramente que sí. Pero no están dadas las condiciones. Hoy no están ni los permisos, ni está construida la línea colectora, ni están las consultas con comunidades que se requieren para adelantar el proceso, ni está la claridad regulatoria. Toda esa energía renovable de La Guajira está atrapada en La Guajira, ¿no? Pues yo celebro que el gobierno esté tomando la decisión de que hay que acelerar esos procesos, porque sí es muy importante que se puedan construir. En La Guajira se licitaron más de 2.000 megavatios de energías renovables no convencionales que se entraron en una subasta de asignación de 2 puntas de demanda y oferta con compromisos de compra y de generación que tiene jugadores grandes, medianos y pequeños, colombianos y extranjeros, y que es la apuesta por transformación de la matriz energética de Colombia más importante. De manera que yo, en el mejor interés del país, en el mejor interés de realmente esa transformación hacia energías renovables, espero que se puedan agilizar esos proyectos. Entonces, de nuevo, lo de Perú es una decisión además de, no en reemplazo de. La ingeniería está, los proyectos están, la razonabilidad de los proyectos están. En el momento que tengamos condiciones, pues claramente. Pero si hay otras, no nos podemos quedar esperando. Y en su opinión, ¿de quién depende que esos proyectos se viabilicen? Yo creo que tiene que ser una voluntad de intervención del gobierno nacional, de intervención en el mejor sentido. Es decir, yo creo y somos en esta organización infinitamente respetuosos de la institucionalidad, del derecho y el deber que se tiene con las comunidades a las consultas, del debido cuidado en lo ambiental, pero hay que un poco liderar que esas consultas se enmarquen dentro del proceso que se está hablando allá, que no se conviertan en elementos para dilatar, digamos, innecesariamente la construcción de un proyecto con esto, que no se conviertan en elementos de chantaje también. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces, bueno, si no se hace esto y aquello, entonces pues aquí no se puede hacer y no se puede pasar. ¿Y eso pasa? Yo creo que tiene que haber condiciones razonables de participación de las comunidades, y eso siempre ha habido, pero ahí tiene que haber un rol del Estado, a través del gobierno. Realmente lo que hemos visto es que las comunidades de La Guajira son complicadísimas, ¿no? De convencer. Creo que en él ha tenido una experiencia muy difícil construyendo colectora, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado es que a La Guajira le hemos dado la espalda durante muchos años como sociedad, y yo creo que eso no está bien. Hay casos resaltables y positivos. Lo que ha hecho el Cerrejón en La Guajira es maravilloso. Doy fe porque lo conozco. La intervención que ha hecho el Cerrejón en La Guajira es muy potente, pero como sociedad y como país tenemos que tener una mayor presencia, no solamente en La Guajira, en muchos de nuestros territorios, pero hay que abordar también esa conversación del lado de la posibilidad de realizar inversiones que beneficien a las comunidades y que beneficien al resto de
de los colombianos, de los colombianos, de los colombianos.